7 de la noche con 58 minutos, tiempo del centro de México, de este domingo 3 de marzo de 2024, tercer mes del año, tercer día del mes de este año, muchos tres, ¿no? Estamos empezando un nuevo mes, un nuevo domingo, domingo de lobo, como cada semana. Estamos aquí para platicar con ustedes acerca de diversos temas. Y bueno, el día de hoy bueno, pues hay varios temas ahí que se enlazan, pero uno de ellos que realmente a mí me parece un poco preocupante se refiere a lo que aconteció esta semana en la ciudad, bueno, en la Ciudad de México y en el país en particular. Hubo dos eventos y bueno, los voy a comentar por separado, aunque tienen puntos de coincidencia. Resulta que, como ustedes saben, esta administración, bueno, antes, como siempre, es una opinión personal como ciudadano sin tintes partidistas. Como ustedes saben, esta administración ha hecho em, enemistad o ha sido muy criticada o ha considerado que los medios de comunicación los medios de comunicación y los periodistas están en su contra. Y ha expuesto, lo comentamos la semana pasada, ha expuesto datos personales, direcciones, teléfonos, nombres, sueldos, incluso. Bueno, eso de los sueldos no sabemos realmente si es una información fidedigna, lo cual pone en riesgo a los periodistas. Fíjense ustedes que antes de comentar el evento de esta semana, a mí me llama mucho la atención porque desde que yo era jovencito, cuando empezaba el CEA de Televisa, había una idea de que los artistas, los cantantes, los periodistas, ganaban una gran cantidad de dinero. Incluso llegamos a comentar con algunos compañeros en la escuela y después en el trabajo, pues es que un periodista está en televisión o en radio, está una hora frente al micrófono o frente a la cámara, caso concreto Jacobo Zabludovsky en aquella época, Lolita Ayala, Guillermo Ochoa era el que estaba más tiempo porque estaba de las 7 de la mañana, de las 7 a las 11 de la mañana junto con su equipo. Y qué decir de los comentaristas de deportes, ¿no? Que solamente trabajaban los fines de semana cubriendo los eventos deportivos, el fútbol, el básquetbol, el fútbol americano, las funciones de box. Entonces, esa idea de, bueno, pues yo quiero estudiar para ser artista, yo, en el CEA, quiero ser cantante, porque voy a vender muchos discos y voy a ganar mucho dinero. Y quiero ser artista porque voy a salir en la televisión. En ese entonces el cine no era, tenía una decadencia muy fuerte, este, y bueno, no era el cine de los 40, 50, ni mucho menos el cine que es ahora, pero la mayor parte de jóvenes que entraban al CEA, pues se dedicaban a la actuación en las telenovelas. Y entonces, bueno, pues resulta que un personaje como Thalía, de repente firma un contrato por $1 millón en la época de los 90, de lo cual ella ha hecho mucho alarde durante muchos años, de que el mayor contrato fue para ella, y de ahí para abajo. Entonces la idea de aquel entonces era, yo voy a hacer telenovelas y me voy a convertir en una estrella y voy a ganar muchísimo dinero. Y los cantantes también. Me voy a presentar en Siempre en Domingo y voy a ganar mucho dinero vendiendo discos y los conciertos, así como Luis Miguel, que hace 20 conciertos al año y gana un montón de dinero. Y los periodistas era también algo similar, ¿no? Voy a trabajar en un noticiero y me van a pagar un dineral por aparecer al aire durante una hora y decir lo que se tiene que decir, la información. O en la radio. Y bueno, los periodistas de medios impresos, bueno, pues estaban así como que no tan, em,
¿cómo podemos decir? No tan cotizados como los periodistas de los medios electrónicos. No había internet en aquella época, así que pues todo lo que se veía y se sabía era a través de la radio, de la televisión y de los medios impresos, revistas, periódicos y demás. Y siempre ha habido esta idea de la y ha existido en la realidad, no nada más es una idea de los periódicos tendenciosos, aquellos que apoyan al gobierno y aquellos que critican al gobierno. La Jornada fue uno de los periódicos que criticó mucho a todos los gobiernos pasados. También, ¿cómo se llama este periódico? El periódico Reforma, cuando apareció, también criticaba mucho a los gobiernos, lo sigue haciendo. La Jornada ahora es afín, pero antes no. La revista Siempre también era una revista que criticaba mucho a los gobiernos y otros así por el estilo. Y el castigo que se le daba a los periodistas cuando se excedían en sus comentarios para el gobierno y en esas épocas del PRI, donde los gobiernos eran impositivos, el castigo que tenían los periodistas, sobre todo de los medios electrónicos, era sacarlos del aire. Y Jacobo Saludowski en algún momento determinado se desapareció en los años 70, cuando Luis Echeverría se desapareció de la televisión por varios meses. Y otros periodistas en los 80 se tuvieron que ir, como por ejemplo Jorge Ramos. Jorge Ramos es un periodista mexicano que trabajaba con Juan Ruiz Gili en 60 Minutos en Televisa, hizo un reportaje, no se lo aprobaron porque además, como les he comentado, la Secretaría de Gobernación tenía una Comisión Nacional de Radiodifusión que verificaba los contenidos de los programas de televisión y bueno, pues sabía que no iba a poder publicar su reportaje y entonces él renuncia a Televisa, se va de México y bueno, hace carrera en Estados Unidos y ahora se convirtió, bueno, es desde hace muchos años en uno de los periodistas más prestigiados y además que goza del privilegio de ser eh, ¿cómo le podemos decir? Se me olvida esta palabra, a veces algunas palabras se me olvidan, perdón, pero de tener credibilidad ante la ciudadanía de los Estados Unidos, la ciudadanía latina, que además, pues él ve las cosas desde afuera, no desde adentro, como la vemos nosotros o lo ven los periodistas mexicanos. Por eso yo luego les digo que si no confían en los periodistas mexicanos de nuestra televisión y nuestra radio, pues consulten los periódicos, las revistas en Internet, los canales internacionales que ven las cosas desde afuera y desde un punto de vista distinto a como las vemos nosotros. Pero bueno, el chiste es que cuando un periodista se excedía, según el gobierno, pues lo sacaban de la televisión, lo vetaban, lo que se llama vetado, ¿no? Entonces, muchos periodistas desaparecieron de la escena pública en la época de los 80s, de los 90s y todavía en estos años del nuevo siglo. Ahí está Rodríguez Vivó, que estaba en una estación de radio y de repente desapareció. Carmen Aristegui, que cuando Peña Nieto sacó lo de la Casa Blanca también desapareció, aunque ahora hay internet. Y bueno, si no estoy en la tele y no estoy en el radio, pues me voy a internet, donde tengo un mayor alcance, no nada más a nivel nacional, sino también internacional. Y bueno, así por el estilo han desaparecido algunos periodistas de los medios de comunicación. Este, y bueno, eh, los medios de comunicación, se ha dicho en algún momento determinado, el Tigre Azcárraga decía que él era simpatizante y seguidor y estaba con el PRI y a Televisa se le criticó mucho en su momento por ser afín al PRI y de esconder notas y decir muchas cosas, no decir muchas cosas, ¿no? Cuando aparece TV Azteca en los 90 y Javier Alatorre empieza a decir una serie de cosas de los gobiernos en turno, pues entonces él adquiere credibilidad y empiezan estos cambios en la televisión mexicana y en la radio. No olvidemos la radio, que tiene un alcance muy fuerte porque mucha gente los escucha en las oficinas, en el coche,
en su casa y demás. A gente que no puede ver la televisión, pues escucha el radio y entonces se entera de las cosas. Y hay una gran gama de programas de radio que tienen todo el día y que tienen credibilidad unos y otros no. La radio en FM, que era en su momento una radio así como que muy nice, porque solamente se pasaban músicas, sin comerciales la mayor parte de veces, sin que el locutor hablara todo el tiempo como lo hacía en el AM. Además, no todos los radios tenían la banda de FM, ahora la banda de FM está en el celular y la banda de AM pues ya ni quien la oiga. Entonces, de repente, esta banda de AM pues es absorbida por completo por los programas informativos y entonces de repente tenemos que la mayor parte de periodistas se encuentran en radio y en FM, porque tienen un mayor alcance, que, como les comento, que la televisión. Y algunos gozan de mayor credibilidad que los que aparecen en la televisión. Entonces, bueno, resulta que eh, en esta ocasión, en esta administración en particular, se caracteriza porque ha habido una serie de críticas por parte de algunos periodistas, porque ahora siempre ha sido así, pero ahora más todavía. Está la polarización, no nada más es a nivel poblacional. El ejecutivo no se cansa de separar los fifís de los chairos. Y en el caso de los periodistas y de los medios de comunicación, porque entendámonos, medios de comunicación son las televisoras, son las empresas de radio, son las casas editoriales de periódicos y revistas, y los periodistas, pues aquellos que dan la cara o que escuchan que ponen la voz ante el micrófono o que escriben sus columnas en los periódicos. Entonces, pues aquí los medios de comunicación y los periodistas, pues también están divididos, ¿no? Entre los conservadores y los que quieren la corrupción y los que no sé qué, y los que apoyan al régimen, muchos de los cuales no son tan conocidos, porque algunos son influencers que están en internet y que, bueno, así como Poncho Gutiérrez o como, no sé, otros que andan por ahí, que siguen fervientemente al Ejecutivo y que hablan de él, y otros que están ahí en Palacio Nacional como Lord Molécula, por ejemplo, etcétera, etcétera. Y bueno, pues aquellos que no, que critican y que juzgan y que hacen reportajes y sacan, como dicen vulgarmente, los trapitos al sol, son mal vistos y son catalogados como corruptos, como conservadores y se les investiga. Y ha sucedido un fenómeno muy particular porque, curiosamente, no se les ha sacado del aire, se les exhibe, se les dice a través de la conferencia mañanera, ay, es que fulanito gana tanto, y sutanito gana tanto, y menganito tiene un departamento, quién sabe en dónde, y así por el estilo, se les exhibe de una forma donde se pone en riesgo más que al periodista, a la familia, porque al exhibir cuánto gana, dónde vive, y demás cosas, pues están poniendo en riesgo a las familias de los periodistas. Y entonces, bueno, pues ahí hay una situación complicada. Pero a mí lo que me llama mucho la atención es que curiosamente, y digo, me llama la atención, más no me sorprende, es que en un mismo costal van todos. Esta semana, derivado de los reportajes que ha hecho Carlos Loret en su programa Latinos en Internet, bueno, pues resulta que el hermano del ejecutivo lo demandó. Fíjense qué curioso porque, pues, hay videos y cosas así. Y fíjense qué curioso porque René Bejarano, cuando lo exhibieron con las ligas, no demandó. Y era secretario particular
del que ahora es ejecutivo. Carlos Simas, cuando también cometió un ilícito, él no demandó, al contrario, estuvo preso. ¿Cómo se llama? Carlos Ahumada, que ahora sí está preso, pero que en su momento fue partícipe de también así de los dineros robados del erario de aquel entonces del gobierno de la Ciudad de México, no demandó. Y sin embargo, ahora el, el hermano del ejecutivo demanda, cuando él fue el que cometió el ilícito. Demanda, pero fíjense qué curioso, demanda a Carlos Loret de Mola, demanda a el medio de comunicación que es Latinos y demanda a David León, que fue quien le entregó el dinero y tomó el video. O sea, a ver, demando a... Quiero suponer que si tenían confianza para poder entregarse dineritos en los sobres amarillos, pues eran amigos. Pero me queda claro que hay un momento en el que las amistades se borran y entonces, pues me exhibiste, pues te demando. Y la demanda es por 200 millones de pesos a Loret, a Latinos y a David León. O sea, 600 millones de pesos. 200 para cada uno. Generalmente cuando uno demanda y exige una cantidad de indemnización, es porque uno obtuvo, bueno, no obtuvo, porque se generó con la situación que haya sido la pérdida en un negocio, en la afectación, el daño físico, el daño moral, el daño a la familia o a lo que sea, y uno se queda pensando, 600 millones de pesos, pues como que es mucho dinero, ¿no? Eh, ¿Es que acaso el señor tenía un negocio o tiene un negocio que vale tanto y que se lo echaron abajo por haber grabado ese video? Y no se justifica, pero se entiende que demande al periodista, se entiende que demande al medio de comunicación, pero a quien grabó el video y le entregó el dinero y que además era su conocido y amigo y compañero de partido, pues como que está muy raro eso, ¿no? Y se hace una audiencia de 8 horas en el que Loret es señalado como culpable de afectar los intereses de este señor. Y bueno, pues los memes no se han hecho esperar en las redes sociales, algunos de verdad que me dan mucha risa. La semana pasada me reí de todas estas cosas que a veces la verdad es que no sé si darme risa o darme coraje porque hasta dónde hemos llegado. Pero Eh, eh, eso es demasiado, demasiado preocupante, porque entonces eh, las acciones de corrupción se premian demandando a quien te exhibe. O sea, a mí, les voy a decir una cosa, a mí como en mi correo electrónico de la oficina, me ponen a cada paso un correo que dice ciudadanos alertadores. ¿Qué quiere decir esto de ciudadanos alertadores? Que si yo descubro un acto de corrupción, lo denuncie y no me quede callado. Pero entonces ahí hay una contradicción porque si yo denuncio y no me quedo callado, entonces a mí me van a demandar por denunciar un acto de corrupción, aunque yo no sea periodista. ¿Y cuánto dinero me van a pedir por denunciar el acto de corrupción? Es que entonces no entiendo. Es como cuando, fíjense, hace muchos años cuando yo vivía en Tlatelolco, iban a asaltar una tienda Sanborns. Y un policía que estaba de guardia de los de PBI impidió el asalto. Desgraciadamente, al impedirlo, disparó y mató a uno de los asaltantes. Y salió en la nota. Esto sucedió curiosamente cuando el que ahora es ejecutivo era jefe de gobierno de la Ciudad de México.
Y resulta que el policía lo encarcelaron por haber cometido homicidio. O sea, a ver, el muerto era un asaltante que iba a cometer un ilícito, pero entonces, pues el asaltante se murió. Pero el policía se lo llevaron preso porque mató al asaltante, mató al delincuente. Entonces, de ahí se derivó que muchos policías dijeron, pues van a asaltar, pues que asalten. Prefiero mejor que me arresten por incumplimiento del deber a que me lleven preso por impedir un asalto y en ese inter pueda el asaltante salir lesionado, muerto o qué sé yo, ¿no? Entonces, donde la justicia premia al infractor y castiga al denunciante o pues sí, al denunciante, pues como que estamos en el mundo al revés, ¿no? Entonces, bueno, pues resulta que ha habido una serie de hashtags donde dice todos somos Loret. Yo me uno a eso, al rato lo van a poder ver en el video, en la parte de abajo del video, porque no me parece que alguien que denuncia un ilícito le quieran cobrar un montón de dinero después de que lo han exhibido hasta el cansancio, de que no sé, el ejecutivo dice que él es especialista en hacer montajes y ya dijo que este video donde se exhibe a su hermano recibiendo los sobres amarillos es un montaje. Bueno, a quien me escuche, el gobierno también hace montajes, ¿eh? Ahí hay un aeropuerto que supuestamente es el mejor del mundo. Ahí hay un tren que supuestamente iba a ser eléctrico y es de diésel. Ahí hay una refinería que no ha podido refinar absolutamente ni un barril desde que se inauguró hace 2 años. Y ahí hay un sistema de salud que supuestamente iba a ser como el de Dinamarca y ya esta semana el Ejecutivo dijo que ya no va a poner fecha, pero que pronto. Y pues es más, no va a ser como el de Dinamarca, va a ser mejor que el de Dinamarca. Entonces, pues allá hay montajes también, ¿eh? O sea, los gobiernos también hacen montajes. Algunos muy llamativos, otros que pasan desapercibidos, pero los gobiernos también hacen montajes. No nada más este gobierno, el de Peña Nieto también hizo montajes y el de Salinas. Ahí estuvo ese montaje de las elecciones donde ganó Salinas. Y les recuerdo que Bartlett era el secretario de Gobernación que organizó las elecciones, ¿no? Entonces, todos los gobiernos hacen montajes, no nada más los periodistas. Entonces, argumentar que ese video es un montaje y que por ese motivo Loret tiene que pagar 200 millones de pesos, pues está como que loco, de locos. Pero bueno, no conforme con eso, volvió otra vez. Hay un videíto por ahí del Ejecutivo en ¿cómo se llama? En un evento donde él dice, pero fíjense, ya vuelve a mencionar a Claudio X González. ¿Qué coraje tiene con Claudio X González, el empresario? Exhibe a Enrique Krause y mete ahí a Carmen Aristegui, que la amaba y que ahora ya también Carmen Aristegui es de lo peor. Dice que Jorge Ramos gana 17 millones de pesos. Quién sabe si los gane, pero para empezar gana en Estados Unidos y es en dólares. Pero si los gana, ¿cuál es el problema? Lleva muchos años trabajando en Univisión y puede ganar lo que quiera. Él no es servidor público y paga impuestos en Estados Unidos, no en México. Así que, ¿cuál es la bronca? Dice que no sé quién gana 5 millones de pesos y fíjense, bien chistoso, porque dice, y Loret gana 2 millones de pesos al mes. O sea, hay niveles. O sea, Jorge Ramos, quién sabe quién, y Loret. O sea, no lo quiere, pero también lo minimiza. O sea, como que es un periodistilla ahí que gana bien poquito, que no se lo merece. O sea, a ver, ¿de qué se trata? Y luego menciona a la ministra Norma Piña, que gana 700,000 pesos al mes.
vuelvo a lo mismo que dije la vez pasada. ¿Cuál es el problema? O sea, tiene una mentalidad de el dinero, el dinero, el dinero, el dinero, el dinero. Pues él gana lo que quiere ganar como presidente. Supuestamente lleva, ¿cuántos años? 20 años viviendo con 200 pesos. Yo no sé cómo, ¿eh? O sea, ya por lo menos hay que tomar en consideración que en 20 años ha habido inflación, entonces ya no debería de traer un billetito de 200 en la mano porque no le alcanza para nada. Por lo menos debería de traer uno de a 500, hombre, pues es que, a ver, si 200 pesos no alcanzaban para muchas cosas hace 5 años, ahorita, pues como para un refresco y una hamburguesa, si bien le va. Y esto depende de dónde la compre, y no creo que la compre en McDonald's, pero bueno. Dicho lo anterior, qué ganas de exhibir a los periodistas, de no dejarlos en paz, de esa cuestión de el dinero. No sé por qué esa idea de el dinero. ¿Cuál es su problema? Ya llegó a donde quería llegar. Entonces, o sea, y qué barbaridad con esas cosas. Pero bueno, a mí me llama mucho la atención porque eh, uniendo este tema de los periodistas, pues Claudia Sheinbaum está en la misma frecuencia, ¿no? Loret es lo peor que puede haber en el mundo, todos los periodistas son conservadores y Claudio X González y Krause y no sé quién. Y la continuidad de la 4T. Y la continuidad de la 4T, ¿qué va a implicar? ¿Que siga habiendo corrupción? Creo que sí, ¿eh? Porque se le fue el avión y dijo, para que continúe la transformación, se le lenguó la traba. Y no es la única que lo ha dicho, ¿eh? Ya hay varios ahí que se les lengua la traba y entonces en lugar de decir la transformación dicen la corrupción. No, pues es que me queda claro que la corrupción va a existir con quien sea. Eso es lo de menos. Pero lo que a mí me llama mucho la atención es que ellos critican y dicen es que los conservadores, los corruptos, los que quieren los privilegios, los que quieran que vuelva la corrupción, ¿cuál corrupción no se ha ido? El Zócalo se llenó porque hubo un chorro de acarreados. El Paseo de la Reforma, y miren que yo pasé por el Paseo de la Reforma el viernes y estaba el tráfico colapsado. Los camioncitos en Puente de Alvarado, que ya no se llama Puente de Alvarado. Bueno, en esa avenida que es la continuación de Rivera de San Cosme. En la avenida Morelos, esa avenida que da a donde estaba la estatua de Colón, y la gente caminando por Reforma con sus banderines, con los niños, los viejitos, la gente con discapacidad. Y yo nada más quiero decirles algo muy importante. Qué triste que la gente se deje engañar y qué triste que los jalen para un evento con el afán de demostrar que sucede lo que realmente no sucede. Y qué triste que le digan a la gente, si no votas por tal partido, este, te vamos a quitar los apoyos. No. Punto número uno, la pensión de los adultos mayores, la pensión de los discapacitados, los apoyos a las madres solteras, los apoyos a los jóvenes, no los da el Ejecutivo. Que quede bien claro, si él nada más trae 200 pesitos en la bolsa, ¿les va a poder dar a un montón de gente tanto dinero? Si lo que a él le preocupa es el dinero, entonces ¿de dónde va a sacar tanto dinero? No, ese dinero sale de los impuestos de todos los que trabajamos. Y no es cierto que se los vayan a quitar si no votan por ese partido. Pueden votar o no votar. Tenemos tres opciones, o vamos a tener tres opciones. Xochitl Gálvez,
Claudia Sheinbaum y este señor de Movimiento Ciudadano, que se me olvida su nombre, no se me puede quitar, pegar en la mente, pero que sabemos que era senador y que es amigo de Samuel García, que cómo les explico, como que de plano es como para, ni siquiera para dar risa, es como para llorar, porque en el afán de querer ganar adeptos, pues los pierde y va muy abajo en las encuestas. Pero vuelvo a lo mismo de siempre, las encuestas son relativas, hay que ver también qué encuestas, porque pues en otros países nos hemos dado cuenta que la encuesta puede manejar una idea y una estadística, pero la realidad es otra. Y a la mera hora, este, cuando la gente tiene la boleta en la mano, decide totalmente lo contrario a lo que le preguntaron en la encuesta telefónica o domiciliaria. Entonces, pues, me sorprende porque, este, las encuestas se hacen desde hace como 20, 30 años y los políticos caen, fíjense qué curioso, los ciudadanos caen en el error de creerse las promesas de los candidatos. Y los candidatos, como si fueran ingenuos, que no lo son, se caen en el error de confiar en las encuestas. Y no nada más pasa en México, pasó en Argentina, y pasó en Chile, y pasó en Colombia, y pasó en Perú, y en otros países. Entonces, incluso en Europa a veces en España, que tienen rey, pero también se elige un presidente, de repente resulta que las encuestas dicen que va a ganar un candidato y pues ganó otro. En Alemania les pasó cuando eligieron primer ministro, ¿no? Entonces, pues las encuestas no son garantía de seguridad de que obtengan el gane. Así que, señores candidatos, no se confíen en las encuestas porque del plato a la boca se cae la sopa, dijeran las abuelas. Yo lo único que quiero recalcar son dos cosas. Yo no soy periodista, me hubiera gustado haberlo sido, pero a veces pues me sale esa parte de lo que me hubiera gustado ser y por eso de repente digo lo que pienso, aunque a veces no sé si está bien o no, ni si me meto en camisa de 11 varas, pero es mi opinión. Sí, a lo mejor Loret no es el mejor periodista del mundo, a lo mejor yo no sé si los montajes que se le atribuyen él tuvo que ver o él los armó, no sé. Yo he visto sus reportajes en Latinos, he escuchado su noticiero y él tiene mucha razón en algo que dice, con todo y que lo haya demandado este señor, y con todo y que lo exhiban en las mañaneras todos los días, y con todo y que lo catalogue el Ejecutivo de corrupto y de conservador y chalala, nunca han podido desmentir una sola de las notas donde los acusa de las cosas que ha presentado. Y si yo tengo mi conciencia tranquila y sé que es mentira lo que están publicando acerca de mí, pues me defiendo. Pero si no desmiento y nada más me pongo a atacar, híjole, pues quiere decir que algo de verdad ha de haber. Y yo comenté con una persona hace algunos días algo que me llama mucho la atención, porque como les comentaba, en décadas anteriores, un periodista que hablaba cosas así o no tan fuertes, lo sacaban del aire. Y sí, a él lo sacaron de Televisa, pero existe Internet e Internet tiene mayor alcance que la televisión. Y yo comentaba con esa persona y decíamos, porque por ejemplo, Pati Chapoy
tengo que hacer este comentario de Pati Chapoy. Pati Chapoy nunca, aunque enfrentó un montón de demandas, nunca la pudieron los artistas demandar y ganar una demanda. ¿Por qué? Porque ella conocía a los artistas dentro de Televisa de pies a cabeza. Y Gloria Trevi es una de las que la ha tratado de demandar y no ha podido ganarle con todo, y que han pasado muchísimos años con todo, y de que ha dicho que era amante de Sergio Andrade y etcétera. Entonces, alguien que está adentro y que está muy cerca de las personas sabe perfectamente bien de qué pie coge a cada quien y no se puede desmentir. Y de la misma manera en que a Pati Chapoy ningún artista le ha podido ganar una sola demanda, yo me pregunto, y se los dejo al aire y con eso voy a concluir, ¿qué le sabe Loret de Mola al Ejecutivo y a toda su gente que no pueden desmentir absolutamente ninguna nota, pero además no han podido sacarlo del aire ni sacar sus programas? Lo pueden demandar y quién sabe si pague los 200 millones de pesos. ¿Qué lo hace a él estar tan seguro de decir voy a ejercer la libertad de expresión a costa de lo que sea sin miedo? Alguien que no tiene miedo es porque está no protegido, sino porque está muy seguro de lo que está haciendo y seguramente sabe cosas que otros no saben. Entonces, bueno, pues me da mucho gusto que hayan estado conmigo esta noche de lobo, de domingo 3 de marzo, día 3 del mes 3 del año 2024. Saludo como cada fin de semana a quienes me ven en México, Estados Unidos, Centro, Sudamérica, este, el, el Caribe y por supuesto del otro lado del Atlántico, donde ahorita son 8 y 7, 15, son a las 3 de la mañana con 35 minutos, si es que hay algún desvelado que me esté viendo. Muchos saludos desde México, desde Tierra Azteca. Y bueno, pues hasta aquí los dejo, los espero la próxima semana con otro comentario. La próxima semana, pues va a haber un comentario muy interesante, porque el viernes va a ser 8 de marzo y es el Día Internacional de la Mujer, y seguramente vamos a tener mucho material para comentar el domingo en función del Día de la Mujer, pero yo tengo un comentario que les voy a hacer ahí en función de una encuesta que he estado haciendo a las mujeres en el transporte público, y que pues espero que sea de interés para ustedes. Entonces, bueno, pues nos vemos la próxima semana. Que descansen y nos vemos luego.